Buenas noches, profesora Kelly Diana Castañeda Terrazo. El día de hoy vamos a dar a conocer un ensayo de un tema muy importante que se trata de la Amnistía Internacional acusa a las autoridades peruanas de marcado sesgo racista en la represión de las protestas, redactado por los integrantes Tataje Poma Luis Esteban y quien le habla Suárez Sánchez Wendy Yosel. El título de nuestro ensayo es El evidente sesgo racial en la represión de protestas peruanas que nos aqueja en los últimos años. La reciente ola de protestas en Perú, marcada por la represión gubernamental, ha suscitado preocupaciones significativas sobre la posible presencia de un sesgo racista en las acciones de las autoridades. Según el informe de Amnistía Internacional, las poblaciones mayoritariamente indígenas han sido el blanco principal de la represión, planteando interrogantes sobre la equidad en la aplicación de la fuerza por parte del gobierno peruano. Teniendo en cuenta esto, ¿consideras que hubo un marcado sesgo racista en la represión de las protestas? Sí considero que hubo un marcado sesgo racista en la represión de las protestas. En este ensayo se sumergirá en la evaluación de las acusaciones de Amnistía Internacional, examinando detenidamente los datos y casos específicos que respaldan la afirmación de un marcado sesgo racista en la respuesta gubernamental a las protestas. La represión de las protestas en Perú, según el informe de Amnistía Internacional, ha desencadenado una serie de cuestionamientos acerca de un posible sesgo racista por parte de las autoridades. Al profundizar en los datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo de Perú, surge una imagen inquietante. Las poblaciones mayormente indígenas, que representan apenas el 13% de la población total, han sufrido el 80% de las muertes registradas desde el inicio de las protestas en diciembre. Este desequilibrio numérico sugiere no solo una respuesta desproporcionada, sino también un posible sesgo sistemático en la aplicación de la fuerza por parte del gobierno peruano. La acusación de Amnistía Internacional no se limita solo a la disparidad en las cifras, sino que se extiende al uso de las armas de fuego con munición letal como método principal para dispersar manifestaciones. Este enfoque, según el informe, se ha aplicado incluso en situaciones donde no había un riesgo aparente para la vida de otras personas, violando normas internacionales de derechos humanos, documentado 12 muertes en las que las víctimas recibieron disparos en el pecho, torso o cabeza. Amnistía Internacional señala la posibilidad de un uso intencional de la fuerza letal, lo cual refuerza la acusación de un sesgo racista en la respuesta gubernamental. Entre los casos examinados, la muerte del estudiante John Eric Enciso Arias, de 18 años, en la región Apurímac, destaca como un ejemplo trágico la presunta brutalidad policial. Testimonios y videos sugieren que varios policías dispararon balas desde la azotea de un edificio, sin que Eric estuviese utilizando violencia contra la policía en el momento de su muerte. Este incidente, confirmado por la Defensoría del Pueblo de Perú, ilustra de manera gráfica la potencial utilización de fuerza letal sin justificación aparente, señalando un posible sesgo racista al dirigir dicha violencia hacia las poblaciones indígenas. El informe también destaca la muerte de Leonardo Huancu, de 32 años, quien recibió un disparo en el abdomen cerca del aeropuerto de Ayacucho. Testigos informaron que las Fuerzas Armadas dispararon munición real durante al menos 7 horas, persiguiendo a manifestantes y disparando hacia aquellos que ayudaban a los heridos. Este caso, ocurrido en una región con una alta concentración de población indígena, refuerza la preocupación de un sesgo racista al utilizar la fuerza de manera indiscriminada en áreas específicas. La cifra total de al menos 60 personas muertas, según la Defensoría del Pueblo de Perú, incluyendo un agente de policía, arroja luz sobre la magnitud de violencia en el contexto de las protestas. Sin embargo, el informe de Amnistía Internacional resalta que más de 1.200 personas resultaron heridas
y 580 policías resultaron heridos, señalando un impacto generalizado de la represión en la población. Aunque algunos manifestantes también han recurrido a la violencia, la respuesta gubernamental, según Amnistía Internacional, ha sido desproporcionada, utilizando balas de forma indiscriminada y en algunos casos contra objetivos específicos, incluyendo transeúntes, manifestantes y aquellos que brindan primeros auxilios. Esta situación plantea la pregunta crítica de si la represión gubernamental en Perú es realmente una respuesta a las protestas o si refleja un sesgo arraigado y sistemático hacia las poblaciones indígenas. La crisis de derechos humanos que enfrenta el país, según Erika Guevara Rosas, directora para la Amnistía de Américas Internacional, está alimentada por la estigmatización de criminalización y el racismo contra los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que ejercen su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. En este contexto, la responsabilidad penal individual de las autoridades, incluidas las de más alto nivel, están en entredicho. La necesidad de una investigación imparcial y transparente se vuelve crucial, no solo para arrojar luz sobre los eventos recientes, sino también para sentar las bases de una respuesta gubernamental que sea justa, equitativa y respetuosa con los derechos humanos. La crisis en Perú no solo exige atención urgente a nivel nacional, sino también una mirada crítica y comprometida a nivel internacional, para asegurar que los principios fundamentales de justicia y equidad prevalezcan en la resolución de esta completa situación. En conclusión, sí, considero que hubo un marcado sesgo racista en la represión de las protestas. La evidencia acumulada a través del análisis de la represión gubernamental en Perú respalda la preocupante afirmación de Amnistía Internacional sobre un marcado sesgo racista. La desproporcionada concentración de violencia en áreas con poblaciones indígenas, combinada con el aparentemente injustificado uso de la fuerza letal, planea serias interrogantes sobre la equidad y la justicia en la respuesta del gobierno. En un momento de agitación social y clamor por un cambio significativo, estas acusaciones no deben de pasar desapercibidas. Más allá de las cifras y los informes, se plantea una cuestión fundamental. ¿Es la represión gubernamental en Perú una manifestación de prejuicios arraigados y sistémicos hacia las poblaciones indígenas? La respuesta a esta pregunta no solo determinará la dirección futura del país, sino que también impactará profundamente en la credibilidad y legitimidad de las autoridades. La situación en Perú exige una reflexión crítica y un compromiso decidido con la justicia y la equidad, reconociendo la diversidad y la dignidad de todas las comunidades que conforman este hermoso país, que se ha visto altamente manchado por la corrupción en estos últimos tiempos, y en todo sentido tachar el actuar de la Policía Nacional en contra de nuestros hermanos peruanos. Asimismo, recordar que las Fuerzas Armadas están para poder cuidar al ciudadano, no para agredirlo ni quitarle la vida. Gracias.